Buenos días, comunidad educativa. Bienvenidos a su segunda clase Ejercicio en Casa. Recuerdan que el tema de la clase anterior fue la actividad física. Vamos a continuar en el transcurso de esta clase haciendo actividad física con ejercicios muy elementales, fáciles de hacer en la casa y que no tengan que salir de la misma. En la sesión de hoy vamos a utilizar un tapete para hacer ejercicios de salto, bien sea también unas libras de harina, unas libras de arroz, lentejas o frijol, lo que tengan en su casa, que les ayude a generar peso en sus brazos. Pero no olviden que antes de hacer cualquier actividad física, lo primero que se debe hacer es estirar, calentar, preparar el cuerpo para la actividad que viene a continuación. Así que como primero hay que estirar y calentar, entonces vamos a hacer un breve estiramiento. Vamos a empezar con la parte superior del cuerpo. Vamos a entrelazar los dedos y a llevar los brazos hacia el frente. Recuerden que cada estiramiento debe tener un mínimo de 10 segundos. Así que en la casa van contando esos 10 segundos y luego cambian de ejercicio. El segundo ejercicio de estiramiento es en el interior del codo, cogen brazo contrario y lo estiran, lo llevan a un lado. Recuerden que son 10 segundos. Luego cambian, otros 10 segundos se quedan ahí. Si ven que yo no lo estoy haciendo durante 10 segundos, ustedes en la casa lo hacen. Con este estiramiento vamos a evitar calambres, lesiones, cualquier tipo de fractura. Entonces, la mano izquierda va a coger la mano derecha, van a estirar todo el brazo, la va a llevar hacia atrás. 10 segundos. Luego cambian de posición y cambian a la otra mano. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Ahora, la mano izquierda va a coger el codo derecho y lo va a llevar hacia atrás. 10 segundos también. Luego cambia. Otros 10 segundos. Ahora van a flexionar un poquito las rodillas, ¿cierto? Y el tronco lo van a llevar hacia su lado izquierdo. La mano derecha por encima de la cabeza y la mano izquierda, lado contrario, que vaya cogiendo el otro lado de la cintura. 10 segundos, vuelven al centro y cambian. Mano izquierda por encima de la cabeza y brazo derecho cruza. 10 segundos, vuelven al centro. Ahora van hacia el frente. 10 segundos también. Luego hacia atrás. 10 segundos. Recuerden, como mínimo 10 segundos por cada estiramiento. Y ahora hacia abajo. 10 segundos. Suben, cruzan pierna, pie derecho por encima del izquierdo y abajo a tocarse los tobillos. El que pueda puede tocarse la punta de los pies. Recuerden que son 10 segundos, cambian la posición del pie y vuelven abajo. Tobillos y el que pueda va a la punta de los pies. 10 segundos. Entonces ahora, después de haber estirado, vamos a hacer los primeros ejercicios que son con el tapete. Van a coger un tapete, una toalla, un palo, lo que tengan a la mano, lo van a poner en el suelo, ¿cierto? Y lo vamos a saltar. Primero con un pie, avanzamos, retrocedemos con el mismo pie, luego con el otro. Se devuelve con ese mismo pie. Ese ejercicio lo van a hacer durante 5 veces. Cada ida y regreso con el mismo pie es una, ¿cierto? O sea que van a hacer 5 y 5 con cada pie. Luego pasamos a hacer el mismo ejercicio, pero con las dos piernas. Ahí saltamos. Toma regreso.
5 veces también. Ahora, dejamos a un lado el tapete y vamos a hacer zancadas. Zancada es llevar un pie adelante y luego volverlo al lugar inicial. Así que baja, otra rodilla toca el suelo, vuelve atrás y cambia de pie. Toca el suelo, levanta, atrás, cambia de pie. 1, 2, listo. De ese ejercicio van a ser 10 repeticiones, 5 con cada pierna durante 4 veces. Luego que hayan hecho esos ejercicios, pasamos a trabajar el tren superior del cuerpo. Para eso necesitan que tengan a la mano 2 libras de arroz, 2 libras de sal, de azúcar, de frijoles, lo que tengan en la casa que les genere peso. El primer ejercicio va a ser elevación frontal para trabajar el hombro, elevación frontal con una sola mano. Entonces, vamos. 1, vamos a hacer 10 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llevemos 10 repeticiones de esta, pasamos a la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese ejercicio lo vamos a hacer 4 veces con cada brazo. ¿Para qué ejercicio? Para trabajar el hombro. Luego que hayamos hecho elevación frontal con cada brazo, pasamos a hacer elevación frontal con ambos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese ejercicio también vamos a hacer 4 repeticiones, 4 series de 10 repeticiones. Cuando hagamos hecho los frontales, pasamos a los laterales. Consiste en poner manos bien estiradas al lado de las piernas y de la cadera y van a levantar una. Vamos a empezar primero con la derecha. Estamos ahí. Que no sobrepase la altura del hombro para evitar lesiones. 10 veces también durante 4 series. O sea, van a hacer 4 series de a 10 con derecha y luego 4 series de 10 con izquierda. No olviden el inhalar, exhalar y tener el agua ahí cerca para cuando sientan 6, sientan que les haga falta ingerir de la misma. Recuerden, 4 con derecha, 4 con izquierda. Cuando hayan hecho las 4 series con cada brazo, con cada extensión, pasan a hacer las laterales con ambos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerdan que son 4 series de 10 repeticiones por cada ejercicio. Cuando ya hayan hecho las frontales y las laterales, pasamos a hacer hacia arriba. Entonces, 10 también, 10 repeticiones durante 4 series. Esta es una rutina sencilla, fácil de hacer en casa. No tienen que salir de casa, no tienen que exponerse a que les pase algo por ahí en la calle. Entonces, hacer actividad física en casa, a cuidarse, como les dije, hidratar el cuerpo, mantenerse activos. Estas pequeñas rutinas nos van a servir para evitar, como les dije al principio, enfermedades cardiovasculares,
van a evitar el sobrepeso, van a quemar todas esas grasas que consumen, o todo eso es lo que se consume y no se puede quemar porque no podemos salir de casa. Por medio de estas actividades lo pueden hacer. Entonces, recuerden que hay que estirar antes, durante y después de cada repetición, después de cada ejercicio. De cuando terminen la serie de todos los ejercicios, también van a estirar. Y como último ejercicio, para terminar ya la rutina de ejercicios del día de hoy, van a hacer plancha. La plancha consiste en apoyarse el cuerpo con el antebrazo y con la punta de los pies. ¿Listo? Ahí se van a quedar durante 20 segundos. Con esta plancha van a trabajar el abdomen. Van a sentir ese cansancio ahí, como eso lo estira ahí. Este ejercicio lo van a hacer 4 veces durante 20 segundos cada sesión. Recuerden, muchachos, por la salud hay que mantenerse activos, estar activos, cuidarse y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Bienvenido a la clase virtual número 2 de religión. Docente María Elena Palacios Córdoba, grado de 6º a 11. Presentación del tema. No tener miedo y confiar en Dios. Objetivo. Aprende a confiar en Dios en medio de la adversidad. Competencia. Deposito mi confianza en Dios porque Él es mi mejor amigo. Explicación. Dios es nuestra esperanza. Podemos confiar en Él. Él nos ama de una forma sobrenatural y es capaz de hacer todo por nosotros si nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. ¿Cuántos testimonios yo personalmente he podido ver a lo largo de mi vida de personas que fueron salvadas por Dios de algún accidente, de alguna circunstancia? No sabría contar cuántos milagros he vivido, mi familia ha vivido y personas que he podido conocer personalmente han vivido. Pero he llegado a la conclusión que Dios es capaz de solucionarlo todo si lo desea. Y que no deberíamos de poner límites en las capacidades de su poder, ni debemos de desconfiar. A continuación, vamos a escuchar un video donde nos explican sobre esta actividad. Clamo al Dios del cielo una bendición para ti. Clamo al Padre de nuestro Señor Jesucristo que te bendiga, que te haga sentir todo su poder y que te recuerde que Él está luchando en favor tuyo, que Él está peleando en favor tuyo, que Él te defiende. Que hoy, al iniciar este día, tú sientas esa protección de Dios y tú te sientas impulsado a seguir adelante y tú te sientas impulsado a dar lo mejor de ti. Dios te bendice, Dios te llena de su alegría, Dios te llena de su paz, Dios te llena de su fuerza. Confía y cree en la bendición del Señor. Él te está bendiciendo, Él te está protegiendo, Él te está cuidando. E iniciamos en este momento con serenidad, con tranquilidad,
con paz la bendición de Dios. Iniciamos con tranquilidad, con serenidad, la bendición del Dios de la fe. Por eso, abre tu corazón y di conmigo: Padre mío, te bendigo, te alabo, te doy gracias, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios que me ama y que me acompaña. Gracias por bendecirme. Gracias por llenarme de tu paz. Gracias por llenarme de tu alegría. Gracias por llenarme de tu gozo. Gracias por llenarme de tu fuerza. Yo confío en ti. Yo creo en ti. Yo espero en ti. Gracias, Señor, por derramar sobre mí hoy todas las bendiciones que necesito para mis actividades de este día. Gracias por llenarme de tu alegría y de tu gozo y de tu paz. Creo y confío en tu poder misericordioso, en tu poder que sana, en tu poder que libera, en tu poder que es lleno de misericordia y que llena de paz. Bendito seas, mi Señor. Alabado y glorificado seas tú, que lo haces todo y lo puedes todo. Yo confío en ti, creo en ti y espero en ti. Amén, amén y amén. Hoy conmemoramos el Día de Todos los Muertos, el Día de todos los difuntos. El comentario que trae, ahorita la palabra al respecto, dice así: la Santa Madre Iglesia, después de la solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la dicha de todos sus hijos, bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que, purificados de toda mancha del pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Nosotros hoy oramos entonces por todos los difuntos. Nosotros hoy oramos por todos los difuntos. Ayer oramos por todos los santos. Hoy oramos por todos los difuntos. Es importante que primero recordemos cómo la muerte tiene un poder que nos golpea, que nos hace sufrir. Esa experiencia límite que hasta ahora tenemos una experiencia indirecta de ella, porque la hemos padecido a través de los hermanos que amamos, nos golpea y nos enfrenta a nuestra finitud y nos enfrenta a nuestros límites y nos enfrenta a nuestra poquedad. No sentimos nada. Decimos, ¿qué podemos hacer? Decimos, oye, ¿qué pasa? Y la muerte, cuando se manifiesta con su ausencia, porque lo doloroso de la muerte es eso, ¿no? Que uno comienza a extrañar a las personas que han padecido la muerte, que se han ido, que están en la presencia de Dios. Y allí nosotros tenemos que tener clara la premisa de la fe, la afirmación de la fe. La muerte no es la última palabra. La muerte no es nuestro destino. La muerte no es nuestra realidad última. La muerte es un paso más. Algunos consideran que es el parto a la vida, más allá, a la vida trascendente, a la vida sublime, a la vida de Dios. Entonces es importante, primero, constatar el dolor de la muerte, porque es así. Lo sufrimos y lo padecimos. Pero segundo, entender que la muerte no es definitiva para nosotros, no es el destino último, que nosotros somos seres para la vida. Tercero, que nosotros, por la gracia de Dios, que nosotros por el regalo de Dios, podemos acceder a la salvación, podemos acceder a la plenitud. Seguro, nosotros viviendo en Dios, nosotros confiando en Dios y permaneciendo en su gracia, podemos vivir en plenitud, que es la experiencia de la comunión con Dios.
aquí vale la pena entender lo que la doctrina de la iglesia siempre nos ha enseñado. Morimos y creemos que somos purificados. Algunos piensan en el mismo instante de la muerte, otros dicen que a posterior, pero sabemos que hay una experiencia de purificación, que es lo que hemos llamado en la iglesia purgatorio, ¿verdad? Y que tiene que ver con ese momento de purificación para estar frente a Dios. Que algunos aceptarán la bondad de Dios, el amor de Dios y vivirán en plenitud con Dios. Y que otros, avergonzados y tercamente, se cerrarán a esa comunión con Dios y preferirán el aislarse totalmente y no gozar de la gloria de Dios. Lo primero lo llamamos cielo, es decir, ese vivir en la gloria de Dios, ese luego de la purificación, aceptar el don de Dios, aceptar el regalo de Dios, aceptar que Dios es todo y vivir en su plenitud. Lo llamamos cielo. Otro, el que tercamente se cierra y dice, no merezco nada, no quiero aceptar el amor de Dios, la comunión de Dios, nos lleva definitivamente a vivir aislado en la soledad eterna. Y entonces, eso lo llamamos infierno. Yo creo que la misericordia de Dios está abierta para todos. Yo creo que la misericordia de Dios está dispuesta para todos. Somos nosotros los que desde nuestra libertad y viendo nuestra vida y viendo lo que hemos vivido, optamos por aceptarlo o no aceptarlo. Creo que el juicio es ese. Creo que el juicio es que se muestra su amor, es que se muestra toda su realidad frente a lo que nosotros hemos hecho, frente a lo que nosotros hemos vivido. Creo que esa es la experiencia. Claro. Después de la reflexión del video, vamos a hacer la actividad. La invitación y tarea para el día de hoy es aprender a confiar en Dios. Gracias por tu participación. Dios te bendiga. Queridos y recordados estudiantes, sean ustedes nuevamente bienvenidos a nuestra segunda clase virtual de lengua castellana. A continuación, les presento el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Guión para sociodrama. Y el objetivo de este tema es resaltar la importancia que tiene el sociodrama como medio para dar a conocer situaciones cotidianas. La competencia a desarrollar es enciclopédica y pragmática. Continuamos. Ahorita vamos con el concepto que dice: la técnica principal de sociodrama es la representación de una situación concreta, como si se tratase de una pequeña obra de teatro. De esta manera, los participantes que se intervienen pueden ponerse en la piel de las otras personas y comprender mejor sus puntos de vista. El sociodrama ayuda a solucionar problemas sociales, fomentando la discusión de los distintos puntos de vista que intervienen en cada uno de ellos. Así, se incrementa la empatía entre los implicados, consiguiendo todo tipo de beneficios como la disminución de los conflictos y la discriminación. En la actualidad, esta técnica se emplea también en el ámbito de la intervención social. En este campo, su objetivo es ayudar a todo tipo de personas a ponerse en el lugar de los otros para combatir problemas de índole cultural. Entonces, acá en esta parte que les acabo de leer, podemos decir que nosotros tenemos eso en cuenta, todo lo que ocurre
dentro de nuestro contexto, a manera social, en nuestro país, todo lo que vemos, lo que escuchamos y nos toca también a veces ponernos en los zapatos del otro. Puedo colocar un ejemplo muy sencillo. Por decir, cuando una persona se monta en un bus de transporte público, allí esa persona o esas personas, muchas les toca quedarse de pie, aguantando empujones de los demás, los malos olores, cosas así. Entonces son las dificultades que tienen que vivir ellos día a día para poder desplazarse hacia su lugar de trabajo, hacia cualquier otro lugar. ¿Por qué? O hacer alguna diligencia. ¿Por qué? Porque no tienen sus propios medios para ellos andar de una manera más tranquila y más calmada. Entonces nos toca aguantarnos todas esas dificultades y a esto nos referimos cuando decimos que se presentan situaciones cotidianas. Cotidianas es el vivir diario de las personas, el día a día. Por ejemplo, ya les dije pues del transporte público, pero tenemos por ejemplo los problemas intrafamiliares que no se puede dejar de lado, el alcoholismo, las drogas, son muchas cosas de esas las que vemos día a día y que podemos representarlas y nos ponemos en los zapatos del otro para indagar, averiguar qué es lo que llevó a esa persona a ciertas cosas y a entender. Cuando nos ponemos en los zapatos del otro quiere decir entender a esa persona y no criticarla, sino antes tratar de colaborar y ayudar. No agrandar la situación, sino que debemos ser partidarios de la mejora para todas aquellas personas con las cuales nos toca convivir en la sociedad. Entonces, continuando con la explicación, decimos, la organización del sociodrama tiene varias etapas. Elección del tema. En principio, se elegirá el tema sobre el que se hará la reflexión. Se trata de un problema social que afecte a mayoría del grupo, como puede ser sobre servicios de salud, seguridad, educación, burocracia, etc. Discusión previa. En esta parte, los participantes comentan lo que conocen sobre el problema planteado, exponen sus experiencias, vivencias y se anotan los problemas generales. Organización del sociodrama. Una vez que se tiene el tema o temas, se determinará cuáles serán representados. Se formarán los equipos que representarán cada uno de las dramatizaciones y organizarán cada representación a modo de una pequeña pieza teatral, por lo que determinarán la historia, personales, el vestuario, quién representará a cada personaje y las intervenciones de cada miembro del equipo. Representación. El siguiente paso es la representación de las situaciones planteadas. Acá en la discusión se dice que es la parte final del sociodrama. Aquí todo el grupo participa elaborando un ensayo acerca de los diversos problemas representados y se discuten sus probables causas y sus posibles soluciones. El resultado final es la comprensión del problema desde diferentes puntos de vista, experiencias y los posibles medios de solución. Ahora les voy a compartir un video donde podemos vivenciar la discriminación al momento de conseguir un empleo. No, mira, el grupo de la chamba que dice ahí de productor. Ya, está mis papeles. Es que eres hombre y este trabajo no es para ti. Claro, sí, sí, No, no es para ti. mucho tiempo. No tienes la misma dedicación que Claro buscar. que sí, Busca otro trabajo. mucho dinero.
Vale, ya está. Gracias. Mm. A ver tus papeles. ¿Qué experiencia tienes? Pues ninguna, trabajando rápido. Ah, pues, mira, estoy buscando una mujer. Pero También si soy quieres, cocinero también. o sea, ¿me dejas hablar? Vale. Si quieres hacer una prueba y ya vemos qué tal. Vale. Cocinas. ¿Me acuerdo una semana o no me acuerdo? No, hazme ¿Y cómo lo hago? un postre, pues no sé. ¿Tú? ¿No? ¿Qué venden aquí? Yo no sé. Galletas. ¿Qué tipo de galletas? No sé, usted haga unas galletas. Vale, A lo que sabe. Vale. ¿Qué mi galleta? No, esto es un asco. La verdad, para ti. Para mí, la verdad, es un asco y estoy buscando a una cocinera. Nada. Trabajé 4 meses en un almacén directamente, fui jefe de un departamento ¿Y de de área. casualidad no tendrás trabajo en limpieza? Pues aspiro más, tengo más capacidades, más experiencia para el otro, pero de limpieza pues no me interesa tanto, pero ando necesitando. Es que requerimos más experiencia para este trabajo. Eres muy joven. Todavía eres. Mm. Sí, no tienes presentaciones. Nada más es hoy, ya posteriormente voy a Pues, venir conforme al desde uniforme el que tienen primer más día, tarde. una persona siempre debe estar presentable, y más para el puesto que estás pidiendo. No sé, ¿Sabes qué? Si no toma asiento y ahorita te hablamos. ya está. Siguiente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Para qué puesto aspiras? Para el jefe de almacén. ¿Qué experiencia tienes? Pues honestamente no tengo nada, pero pues me pongo las pilas, me comprometo ya con ustedes a ponerme las pilas. Mira, pues sí te nos hace falta para el puesto, así que ¿el puesto es tuyo? ¿Sí? Sí. Ah, muchísimas gracias. Joven, ¿puede pasar por favor? Eso, El único puesto que nos queda es el de limpieza. No sé si fuera de la bueno, aquí. pues véngase mañana a las 9. Bueno, entonces continuando, acá tenemos ya la actividad para terminar. Dice, pensar en una situación que se vive en la sociedad. Escríbela, acompáñala de una ilustración. Espero que hayan comprendido el tema, a trabajar juiciosito en casa, acompañados de su familia. Dios los bendiga y hasta una próxima. Bienvenidos a la clase virtual número 2 de Artística. Docente María Elena Palacios Córdoba. Grado sexto, séptimo y octavo. Presentación del tema. La importancia del arte en la educación. Objetivo. Fortalecer la importancia del arte en la educación. Competencia a desarrollar. Inspira en los estudiantes a partir de la creatividad, las representaciones artísticas.
Explicación. El arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan las ideas y emociones a una visión del mundo a través del lenguaje, la música, la danza y la pintura. A continuación, vamos a ver un video que nos va a ampliar más sobre este tema. ¿Qué es el arte? El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. ¿Y por qué es importante el arte en la educación? A través del arte se genera un espacio de conocimiento e interpretación de la cultura, la historia y la política, desarrollando en los niños el pensamiento crítico para la construcción de una identidad social y de un trabajo comprometido para la transformación de la realidad. Música, artes visuales, artes escénicas, literatura, cine, fotografía, escultura. Cada arte tiene su lenguaje específico y su modo de producción. Pero, ¿qué pasa cuando se combinan estos lenguajes? Nacen lo que conocemos actualmente como artes integradas. Son un diálogo entre los diferentes lenguajes artísticos para construir uno común y global que los una a todos. De esta combinación surgen nuevas categorías y prácticas como la performance, las intervenciones urbanas, la danza-teatro, etc. Entonces, ¿qué hacen los talleres de arte y juego de la Universidad de La Punta? Acercan al niño la experiencia de las artes combinadas en actividades lúdicas, interactivas y grupales, con la posibilidad de realizar producciones artísticas que transformen la realidad social en la que viven. Enseñamos a través del juego porque la experimentación libre del niño genera la conexión emocional necesaria para un aprendizaje profundo. El arte y el juego tienen importancia en los niños porque alientan el trabajo en equipo, desarrollan la diferenciación perceptiva y la imaginación, reducen la violencia y el egoísmo, construyen un pensamiento crítico y aumentan la autoestima. Talleres de arte y juego. Espacio creativo. Actividad. Continuamos realizando las actividades previas en días anteriores. Gracias por tu participación. Que pases un feliz día. Un gran saludo a toda la comunidad educativa rural de Estación Coronel, especialmente a los de grado octavo. Y vamos a hacer el segundo video de nuestro taller número 1 para poder terminar pues dicho taller. Entonces, todavía en la parte introductoria vamos con la actividad número 3, donde dice que responde las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta. Para las respuestas incorrectas, argumenta tu razón. Listo, entonces aquí está la pregunta A y estas son las opciones de respuesta. Entonces yo debo de seleccionar una de estas opciones de respuesta es la verdadera. A esa respuesta verdadera yo no la voy a justificar, pero a las incorrectas sí debo de resolverla, de justificarla, darle una solución a dicha respuesta. Listo. Entonces arrancamos con la actividad número 1. La actividad número 1 se llama reconociendo magnitudes. Esta actividad cuesta, en la primera parte te vamos a observar
Atentamente el recurso interactivo que nos presenta las magnitudes relacionadas en el movimiento de la escalera telescópica de un carro de bomberos. Ahorita vamos a observar el video y vamos a mirar cómo es ese movimiento. Cuando sube, cuando baja, la altura, el ángulo que se forma a la base, todo eso. Listo, entonces para continuar con dicha actividad, entonces iniciamos la parte número 2. Dice, identifica las magnitudes presentadas en la animación del carro de bomberos y la escalera telescópica. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Recuerden que es de tomar nota de cada una de esas magnitudes, los nombres, la descripción, listo, y cómo se representa dicha magnitud en la escalera telescópica. En la escalera, la forma pues de la imagen. Entonces este es el video que vamos a analizar. Listo, entonces se lo presentaré, lo pausaré para que puedan copiar cada una de las magnitudes y ya continuamos entonces con otra actividad. Entonces veamos el video. Muy bien, ya que pudimos observar el video, entonces aquí vamos a copiar. Miramos claramente que aquí me está mostrando la imagen, que sería esta magnitud. Listo, aquí coloco el título, aquí coloco cada una de la teoría de ella. Eso hago en las otras que se me están presentando, como puedo ver. Listo. Muy bien, entonces arrancamos ahora con la actividad número 2. Para que tengamos bien la actividad número 2, vamos a ver un video, pero ahorita. La actividad número 2 dice, observa atentamente el recurso interactivo del carro de bomberos y el movimiento de la escalera telescópica. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver. Ya en el primer video miramos los nombres de cada magnitud. Aquí vamos a mirar otra vez el movimiento, pero nos vamos a mirar qué pasa con las magnitudes. O sea, cuál es la relación que hay en cada una de las magnitudes. Entonces, si aquí, por ejemplo, este ángulo crece, decrece, si este largo aumenta o disminuye, si este también, si la altura aumenta o disminuye. Todo eso vamos a tenerlo en cuenta en el siguiente video. Observemos el video. Después que observamos el video, entonces vamos a mirar estas preguntas. Dice, luego responde las siguientes preguntas. La pregunta A, al realizar el movimiento de la escalera telescópica, ¿cuál de las 5 magnitudes presentadas se mueve? O sea, se ve afectada, se mueve, no se mueve. ¿Qué con estas preguntas están aquí? Las otras más que hay, usted las va a responder de acuerdo a ese movimiento que usted vio. ¿Listo? Y luego de eso te vamos a responder la siguiente pregunta. Esta pregunta es importantísima. Miramos claramente aquí la medida del ángulo y el arco. Son dos cosas totalmente diferentes. Dice aquí, si para un valor definido del ángulo se duplica, la medida del arco incrementa, es igual proporción, es decir, la medida del arco también se duplica. Entonces, por ejemplo, yo coloco aquí, el ángulo es de 30 grados. Y yo cojo y lo aumento a 60 grados, entonces el arco cambia, disminuye. Entonces, si la medida del ángulo aumenta, la del arco también aumenta. Eso lo vamos a mirar aquí. Entonces aquí buscamos un ángulo cualquiera en la escalera y miramos su arco. Luego ese ángulo usted lo va a multiplicar por 2 y miramos si el arco, al usted multiplicarlo por 2, aumenta o disminuye también. Listo, pero todo tiene que estar en relación a lo de la escalera. Listo. Hasta aquí miramos ahora, dice, cuando la escalera telescópica se encuentra en un ángulo de 45
respecto a la base de medida, ¿cuál es la medida de la altura y de la base? Entonces, ahí vamos a responder. Cada una de estas preguntas tiene que ver con lo del video, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí miramos, de la misma forma vamos a responder la pregunta F, G, H e I. Y luego vamos a un resumen que ustedes van a tener en cuenta lo siguiente. Dice aquí, responde cada una de las siguientes preguntas, luego socialízala con tus compañeros tu respuesta. ¿Cómo va a ser la socialización? Va a ser por medio del WhatsApp. ¿Listo? Usted al hacer la actividad por medio del WhatsApp socializan su respuesta. No se vayan a reunir. Recuerden que también usted casi todos tienen WhatsApp. El que no tenga, pues no lo hace. No hay ningún problema. Pero los muchachos que puedan tener la oportunidad, por favor, socialicen la actividad por medio del WhatsApp. No hay ningún problema por eso. ¿Qué tipo de relaciones se puede identificar entre las magnitudes presentes en la situación anterior a cambio de divisa? Ojo, si esa información la van a hacer por el grupo, no que ustedes tienen otro grupo, ¿por qué lo van a hacer por ahí? Porque eso es evidencia que yo tengo para demostrar que sí se está haciendo las actividades, ¿listo? Y que de una u otra forma también se puede trabajar en equipo sin necesidad de reunirse, ¿listo? Personalmente, pues no estamos reuniendo de forma virtual. Entonces, por favor, las actividades que son grupales las hacemos por WhatsApp, los que podamos, y los que no, pues sencillamente no las hacemos. Pero yo tengo la seguridad de que la gran mayoría lo puede hacer. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, como tarea nos queda lo siguiente. En pareja, ya saben que las parejas la hacen por WhatsApp, la escriben por el grupo para yo estar pendiente de eso. Consulten y propongan situaciones de la vida cotidiana en las que A. Se evidencien relaciones entre dos más magnitudes. B. Se identifiquen dependencia de una variable con otra o más variables. Y pues ya hacemos el segundo punto, que los estudiantes que la quieran hacer me comunican, me escriben. Yo con mucho gusto les explico cómo pueden utilizar estas herramientas, Prezi, PowerPoint y otras más que existen. Este segundo punto no tienen que hacerlo. Simplemente el estudiante que lo quiera hacer, con mucho gusto yo le enseño, porque hay estudiantes que tienen la forma y hay otros que no. Entonces el estudiante que quiera hacerlo, yo con mucho gusto ese segundo punto le entrego. Muy bien, muchachos, eso ha sido todo. Recuerden que para esta semana vamos a tratar de hacer el horario pues desde la semana número 2. Listo. Dice claramente que para los grados de séptimo, de octavo, noveno, de 7 a 10, los grados de 10 y 11, 10 y media, 1 y media. Porque en la tarde estoy preparando las clases, en la tarde estoy calificando talleres, los que me lo han enviado para corregir, y de esa parte ya la verifica. Listo, entonces por eso hablo en la mañana en Skype, como yo le he llamado el canal de Skype, entonces me pueden comunicar de esa forma. Y una noticia importante, jóvenes, los talleres de matemática no es una obligación entregarlos por la plataforma educativa que estoy implementando. Simplemente que esos talleres, el estudiante que quiera que yo se los corrija, ojo lo que estoy diciendo, quiera que se los corrija, que se los mire para ver cómo va su proceso, lo sube a la plataforma. Lo puede subir cuando quiera. Por ejemplo, ya con esta explicación, ya se puede subir todo el taller. Pero los talleres también se suben a la plataforma únicamente hasta donde el profesor explique la clase. Listo, como ya yo expliqué todo el taller número 1, entonces ya ustedes pueden subir todo el taller número 1 a la plataforma. Ahí dice una fecha límite que son los domingos, pero esa fecha límite queda abierta, es decir, que por ejemplo, para este domingo se tendría que subir todo el taller, pero si usted no lo ha terminado y lo termina el lunes o el martes de la otra semana, entonces no hay ningún problema. Quiere decir que usted lo puede subir cuando usted quiera. Lo único que debe de informarme, profe, ya yo subí el taller. Igualmente yo voy a revisar casi todos los días a ver quién ha subido los talleres para yo corregirlo, y por ahí mismo por el grupo le informo, los estudiantes que subieron los talleres ya se los corregí, por favor verifique para que los vayan corrigiendo. Los talleres se van a pedir cuando ya termine todo esto de esta pandemia, que ya podamos los docentes, o cuando ya yo pueda volver
a la institución educativa allá, pues al corregimiento de Cocorná, entonces ya yo los voy a pedir. ¿Dónde los voy a pedir? En el cuaderno. Si un estudiante quiso hacerlo en otro lugar, en otra parte, entonces me lo presento donde lo hizo. Listo. Para que tengamos eso claro, los talleres ya saben que no es una obligación subirlos porque yo no los estoy pidiendo, simplemente es para corregir el que quiera y ya sabe que se presenta en el cuaderno y que usted cuando lo vaya a subir lo sube cuando usted quiera. Lo importante es no dejarse atrasar con los talleres, porque la idea es que voy a mandar un taller por semana, son 2 clases por semana y la idea es que se sube el domingo para yo corregirlo. Ese es lo ideal, pero si no se puede lo sube cuando usted quiera. Bueno muchachos, que estén muy bien, recuerden quien le habló John Edison Moscar desde Silla y un gran saludo a todos los estudiantes del grado octavo. Hasta una próxima clase. Bienvenido a la clase virtual número 2 de Ética, docente María Elena Palacios Córdoba, grados 6º a 11. Presentación del tema. Los días en que todo se detuvo. Objetivo. Concientizar a los estudiantes sobre la situación actual, emergencia sanitaria por COVID-19. Competencia a desarrollar. Los estudiantes de la institución educativa Estación Cocorná se convierten en actores de promoción y prevención frente a la pandemia. Explicación. Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infecciones respiratorias agudas, es decir, gripa que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. A continuación, vamos a ver un video que nos explica un poco más sobre este tema. Los días en que todo se detuvo. Este es un sencillo librito para leer en familia, papás e hijos, como una herramienta didáctica que da pie para platicar de la contingencia y compartir dudas e inquietudes. Para obtener información más detallada y consejos para la cuarentena, puedes buscar en línea en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ingresa al link que está en la parte de abajo del video. Los días en que todo se detuvo. Un día nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas y que durante ese tiempo no podíamos salir de casa. Al día siguiente me asomé por la ventana y vi que la calle estaba vacía. Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar. Además, me di cuenta de que mis papás estaban preocupados y hablaban de una enfermedad muy contagiosa y sentí miedo. ¿Por qué pasa esto?, preguntó mi hermanita. Mi papá nos explicó algo que le contó la doctora. Es por el coronavirus, le dijo la doctora. Es un nuevo virus que apareció por primera vez hace algunos meses.
¿Corona qué? ¿Qué es un virus? Los virus son como una especie de bichos tan chiquitos que no los puedes ver, pero que si entran a tu cuerpo hacen que te contagies y a veces que te enfermes. Las personas contagiadas llevan el virus adentro y al hablar expulsan esos bichitos al aire. Si llegan a los ojos o nariz o boca de otra persona, también se pueden contagiar. Hay muchos tipos de virus, pero los más comunes y contagiosos te pueden enfermar de gripa, que es cuando te puede dar tos, calentura, dolor de garganta o algún otro síntoma y te sientes mal. Entonces me acordé de la vez que mi hermanito se enfermó. Un síntoma, como la tos o la calentura, es una señal del cuerpo que indica que está combatiendo una enfermedad. ¿Alguna vez te has enfermado? Señala los síntomas que alguna vez has tenido. Dolor de cabeza, calentura, tos, dolor de garganta, ojos llorosos, malestar, nariz tapada. ¿Has tenido otros síntomas? Dile a tus papás cuáles. ¿Te acuerdas cuántos días te tardaste en recuperarte? Marca el círculo de cuánto tardaste en volver a estar bien. ¿Un día? ¿2 o 3 días? ¿Entre 4 y 6 días? 7 días o más. Entonces yo dije, pero si mi hermanito y yo ya nos hemos enfermado, es porque ya había virus antes y nunca nos habían dicho que no saliéramos de casa. Mi mamá me explicó que este virus es nuevo y la enfermedad que causa es muy fuerte para los abuelitos, porque hace que les cueste trabajo respirar. En algunos casos los pone tan graves que se tienen que ir al hospital. También es grave para personas que ya tienen otras enfermedades, como una que se llama diabetes. A estos grupos de personas se les conoce como población vulnerable. Algunas otras enfermedades son hipertensión, sobrepeso, enfermedades pulmonares y la misma diabetes. A veces aparecen virus con algunas características nuevas. Normalmente ni cuenta nos damos, pero de vez en cuando nos afectan más. Eso pasó con este nuevo virus, llamado coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, que apareció por primera vez en diciembre de 2019 en China. Cuando muchas personas se enferman de lo mismo en una ciudad o país, se llama epidemia. En otros países se enfermaron tantos al mismo tiempo que ya no había hospitales para atenderlos. Por eso, los gobiernos nos piden que nos quedemos en casa para ayudar a que no aumenten los contagios y que las personas vulnerables no se enfermen al mismo tiempo. Ya entendí, le dije a mi papá, pero él me dijo, hay que hacer otras cosas para ayudar a que los contagios ya no avancen, como lavarte las manos muchas veces en el día. ¿Sabes cómo lavarte las manos? ¿Sabes qué va primero y qué después? Señala con tu dedito en la pantalla los pasos para un correcto lavado de manos.
Para ayudar a no esparcir el virus, debemos tapar nuestra boca y nariz con la parte de adentro de nuestro codo cuando tosemos o estornudamos. Entonces yo me puse a ensayar cómo tenía que estornudar y me dio mucha risa. ¿Puedes intentarlo tú? Y cuando tengamos que salir, dijo mi mamá, hay que mantener una distancia de 2 brazos con las otras personas para no contagiarnos. Puedes ensayar la sana distancia también en casa. Después de la explicación, me di cuenta de que había aprendido muchas nuevas palabras. Señala con tu dedo en la pantalla el dibujo que describe cada palabra. Población vulnerable. Virus. Epidemia. Contagio. Cuarentena. Mi papá también me dijo que en los días de cuarentena todos teníamos que ayudar más en la casa para hacer la estancia más fácil para todos y tratar de no ser tan ruidosos. Le dije a mi mamá que extrañaba a mi abue y ella también me dijo que ellos también me extrañaban, pero que podíamos intentar hablar por teléfono para animarlos. Ayuda a la conejita a llamar a sus abuelos resolviendo este laberinto para conectar la llamada. Desde entonces, cada día llamo a mis abuelos a la misma hora para no extrañarnos tanto. A veces también hablo con mis tíos y hasta con mis amigos. Espero poder volver a verlos pronto. Pudimos leer los días en que todo se detuvo gracias a un... Bueno, después de ver este video, vamos a trabajar la actividad. Dice, a partir del video, tomar las respectivas medidas en familia relacionadas con el autocuidado. Yo me cuido y tú me cuidas. Muchas gracias por tu participación. Chao, nos vemos la próxima clase. Muy buenos días para todos, en especial para mis queridos estudiantes del grado octavo. En el día de hoy estamos dando inicio a las clases virtuales o videotutoriales, una de las metodologías que quiso implementar la institución educativa rural Estación Cocorná para darle continuidad a los procesos académicos de este año lectivo 2020. Sabemos todos que estamos atravesando por una difícil situación de confinamiento debido a la propagación del virus COVID-19. Espero que todos estén muy juiciosos en sus hogares, tomando las diferentes medidas sanitarias que nos han querido implementar los entes del poder. Es importante que estén confinados debido a que no se ha detectado la vacuna para este virus. Entonces el estar encerrados, el aislamiento social es la única herramienta eficaz para poder mitigar la propagación de esto. Jóvenes, ahora sí les quiero contar algo. Estas guías y esos videotutoriales están muy ligados con relación a la información. Pues son los videos, la explicación de las diferentes temáticas que están en las guías.
que a ustedes se les harán llegar de manera virtual, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp o dependiendo pues la necesidad de los estudiantes, y si se hace necesario la impresión, pues se hará. Y con esta información ya ustedes trabajarán en sus hogares. Otra de las aclaraciones que es importante hacerles: ¿cuál va a ser el mecanismo más bien de evaluación? Todos ustedes deben llevar unos portafolios de evidencias, que para el caso de sociales pues serán los diferentes cuadernos. Sabemos que nuestra materia la hemos dividido en 3 componentes, que son historia, constitución y geografía. Entonces, dependiendo de la temática, ustedes van a desarrollar los talleres en su respectivo cuaderno. Espero que les haya quedado esto muy claro para que no vayan a haber confusiones y puedan consignar y realizar todos los talleres de la manera indicada. Con esa pequeña introducción, jóvenes, después de haberles dado un caluroso saludo y una bienvenida a este segundo periodo, iniciemos ya con lo que nos compete para el día de hoy. ¿Qué tema vamos a trabajar? La independencia de Estados Unidos. Espero que esta información la consignen en su cuaderno de historia y así le den una mejor y mayor orden a la materia. Uno de los objetivos que se pretende con esa información es señalar las consecuencias y el legado de las revoluciones occidentales para el mundo moderno. Hagamos acá, jóvenes, un pequeño repaso para que tengan un orden cronológico de los diferentes sucesos que se han presentado en la humanidad. Recordemos que la historia tuvo una gran división importante, que fue el antes y el después de Cristo. Sabemos que en esta era únicamente llevamos 2020 años, pero que la historia de la humanidad comprende mucho más allá. Por eso se concibe la antigüedad, que fue el antes de Cristo, y la era en la que estamos nosotros, que también ha tenido diferentes divisiones, como lo fue al principio cuando imperaba el Imperio Romano, que fue aproximadamente hasta el año 500 de nuestra era, lo que dio paso a la denominada Edad Media, una época demasiado cuestionada y de oscurantismo, la cual ya en varias ocasiones hemos analizado, que tuvo una extensión en el tiempo aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, que es donde se concibe el mundo moderno, el cual se gestó y se dio principalmente por las diferentes revoluciones que se gestaron en los diferentes territorios. ¿Qué es una revolución, jóvenes? Para que tengan una mejor asimilación de la información y no tomen este término como algo destructivo, como algo negativo, como en muchas ocasiones nos lo han querido ver. La palabra revolución hace alusión a una idea de cambio y de transformación radical e inmediata, que es consecuencia de un momento determinado. Es decir, una revolución se da en un momento histórico y en un lugar determinado. Esto se hace muchas veces, jóvenes, con el fin o con el objetivo de una transformación a los órdenes establecidos que se vienen implementando en esa sociedad. Es decir, una revolución es un cambio y puede hacerse en diferentes campos, como lo son en la política, en la economía o simplemente un cambio social. Esto se da principalmente por las inconformidades que se vienen presentando en determinado sector de la población. Se cansan de lo que viene estableciéndose y simplemente proponen un cambio. Hablemos de 3 importantes revoluciones o 3 importantes cambios que se gestaron en la Edad Moderna y dieron paso, o fueron más bien aportantes para la temática que vamos a trabajar el día de hoy, que corresponde a la independencia de Estados Unidos. Pero para entender eso es importante manejar esos conceptos y los aportes que hicieron la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa
y las diferentes revoluciones que se dieron en Europa oriental y occidental, y se las voy a mencionar a muy grosso modo, y en el aspecto que aportaron o que quisieron cambiar. Entonces tenemos la Revolución Inglesa. ¿Qué fue esto? ¿O cómo se dio más bien? Gracias al desarrollo comercial con las colonias y a la ampliación del sistema manufacturero. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? La Revolución Inglesa, repito, Revolución Inglesa, se dio básicamente en el aspecto manufacturero, en el aspecto de transformación de las materias primas. En términos más pragmáticos, se dio en el aspecto laboral. Anteriormente se trabajaba a partir de la manualidad, es decir, labores artesanales que las personas hacían con simplemente sus manos, obviamente apoyados de diferentes herramientas. Eso evolucionó y se transformó en la llamada Revolución Industrial. ¿Qué fue esto? Tuvo diferentes etapas, pero es una información que nos compete analizar más detalladamente, y lo vamos a hacer con el avance de la materia o con el avance de las temáticas. Pero se las menciono a grosso modo. La Revolución Industrial fue el cambio que se dio en la humanidad mediante el dejar de trabajar mediante las manos con manualidades a trabajar ya con el apoyo de máquinas. Las empresas y toda esa serie de lugares donde se hacía la transformación de materias primas tuvieron un cambio demasiado significativo, y fue la máquina, que tuvo diferentes etapas, las cuales ustedes de igual forma también han escuchado, porque en el salón algunos estudiantes nos han hecho exposición y nos hemos familiarizado con este tema, y yo también se los he explicado. Por eso muchas veces en el salón les insisto en que deben poner demasiada atención para que tengan una mejor comprensión de las temáticas, debido a que las ciencias sociales, en el caso de ustedes, la hemos venido analizando y estudiando a partir de los diferentes sucesos que se han presentado en las sociedades. Continuemos. La Revolución Francesa, esa se dio en otro aspecto, o en otro campo, o en otro ámbito, y fue básicamente en el político. ¿En qué consistió la Revolución Francesa? Fue la transformación, el cambio o la evolución en el aspecto político, que se vio materializado en los conceptos de cambios y derechos humanos, derechos para las personas. A partir de ese momento, y a causa de las diferentes disputas y contiendas que se dieron en la Revolución Francesa en cabeza de Napoleón Bonaparte, fue lo que permitió que la sociedad saliera de la Edad Media y empezara a concebirse el mundo moderno, con una serie de derechos, con una serie de beneficios para las personas. Fue algo de una u otra forma positivo. Toda esa serie de propagación de ideas de libertad también llegaron a nuestro continente, y fue lo que consolidó las diferentes independencias en los países. Por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en Haití, que fue la primera independencia que se presentó en América. Todas fueron básicamente en un mismo momento, o en una misma época, que fue entre los años 1750 y 1810 aproximadamente. Fueron cerca de 60 años donde la sociedad y el mundo cambió considerablemente. Empezaron a concebirse, a conocerse los territorios de una manera más relacionada, debido a que hubo mayores intercambios comerciales, y el mundo, por así decirlo, se conoció. Fue más o menos por esta época donde todo el mundo se abrió a los cambios, a las revoluciones y a los cambios, básicamente, a los cambios.
los cuales se presentaron por diferentes causas que fueron ideológicas, económicas, sociales y políticas. En el transcurso de la materia y de todo su proceso de formación jóvenes, vamos a estar hablando siempre de estos tres enfoques: social, político y económico. Se hace sumamente importante entender esto para que tomemos mejores decisiones y de una u otra forma podamos revertir todas las malas acciones que han hecho estas personas que han realizado o vivido un mal ejercicio de la política. No nos alejemos de la temática y continuemos con lo que nos compete: la independencia de Estados Unidos, que también fue denominada o llamada la independencia de las 13 colonias. La independencia de las 13 colonias. Se los voy a sintetizar en estas breves palabras, que son teorías en las cuales yo me estoy apoyando. Simplemente yo hago un rastreo, estudio de diferentes teorías y eso es lo que les procuro socializar a ustedes. Los historiadores han coincidido en que la independencia de Estados Unidos, que se había instaurado desde Inglaterra, sabemos que Estados Unidos pertenecía a la corona británica o al reino de Inglaterra. Ellos se estaban viendo debilitados debido a las confrontaciones que se presentaban con Francia. Inglaterra y Francia para este momento estaban lanzados a una disputa y a una confrontación armada, ya que cada uno quería imponerse sobre el otro, y obviamente como eran potencias, ninguno iba a permitir el dominio del otro. ¿En qué más se vio incidida, jóvenes, la guerra o la independencia de Estados Unidos? En que se propagaron por los demás países de América estas mismas ideas de libertad y de subyugo. Quisimos tener una forma de gobernarnos de una manera más independiente, sin tener la incidencia de esos países europeos. Conectemos eso, jóvenes, con el momento de la conquista y la colonización de América. Sabemos que fue un encuentro no muy amable, donde los europeos vinieron y se apropiaron de todos los recursos acá existentes. Y eso fue un dominio que perduró por más de 300 años, hasta que dijimos, ya no más. Fue lo que permitió la independencia y la autonomía de todas estas regiones. Bueno, jóvenes, con esta pequeña introducción de esa temática y con el apoyo de las diferentes guías que se les harán llegar a ustedes, vamos a trabajar estas preguntas, además de las que les quedan consignadas en la otra guía. Ya sabemos que entregamos cuando regresemos a clase y nos veamos nuevamente en los salones. A modo de conclusión, para que les quede claro, les resumo en breves palabras lo que significó la independencia o la revolución o el cambio en los Estados Unidos, que como les mencioné estaba compuesto por 13 colonias que pertenecían al Imperio Británico o al Imperio Inglés. Entonces los antecedentes de esa independencia se encuentran en una guerra que se extendió por cerca de 7 años, en la cual Gran Bretaña obtiene el triunfo sobre España y le concedió a su vez en esta región la independencia a los Estados Unidos, que fue un proceso para mi concepción demasiado rápido,
pues la independencia de Estados Unidos se inicia el 19 de abril en el año 1775 y finaliza, como lo vimos en la primera diapositiva, en el año 1776. Fue tan solo un añito de confrontaciones que permitió la independencia de esta región o de este país. Si hacemos una pequeña similitud y comparación con Colombia, ese proceso en nosotros tardó casi de 10 años, mientras que ellos lo consiguieron en tan solo un año. Listo, jóvenes, con sus guías se apoyan por medio de los grupos que ya conforme me escriben sus respectivas dudas o inquietudes, y así le damos finalización a esta primera clase virtual. Sé que es una metodología nueva para todos, la cual de pronto en un primer momento vamos a mostrar resistencia y apatía, pero quiero hacerles la invitación, jóvenes. La vida consta de superar retos, de afrontarlos de una manera positiva. Entonces espero que este sea uno de tantos que ustedes van a superar de una manera satisfactoria. Ya vienen de más de 3 semanas de descanso. Es hora de que se conecten nuevamente con sus trabajos, con sus obligaciones y puedan responderle al colegio y a sus padres. Un abrazo muy grande para todos, se les quiere, les agradezco por su asistencia, por su participación y por la paciencia de escuchar las clases de esta manera. Se nos hace un poquito dificultoso, pero a medida que vamos evolucionando en el proceso, sé que lo vamos a hacer de una mejor manera. Hasta luego, jóvenes, que pasen un buen día, que solucionen sus talleres, que tengan muchos éxitos. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del grado octavo. Damos continuidad a nuestras clases virtuales. En el día de hoy vamos a continuar trabajando sobre historia. Vamos a dar unas primeras clases con esta temática para que no revolvamos y se nos convierta eso en una pequeña confusión, sino que vamos a abordar unas temáticas y luego de que las evacuemos continuamos con las otras. Listo, en ese orden de ideas, entonces hoy vamos a continuar trabajando sobre historia, sobre las independencias de las diferentes nacionalidades o de los diferentes países de América. Recuerden que la semana pasada estuvimos analizando la independencia de Estados Unidos. Jóvenes, antes de que continuemos con esto, quiero hacer como un pequeño recorderis de lo que trabajamos el año pasado en historia para que recuerden y se conecten con lo que vamos a seguir analizando para este periodo, segundo periodo del año 2020. Recuerden, por favor. ¿Qué objetivo tenemos para hoy? Reconocer las estructuras políticas, sociales y económicas previas a las guerras de independencia. Y la principal más bien competencia que se va a adquirir el día de hoy tiene que ver con identificar o conocer las características de la colonización de América a partir de la llegada de las diferentes conquistas europeas. Es importante analizar, jóvenes, cómo se presentó esto. Por medio de esa imagen y de esa ilustración, quiero, como les reiteré ahorita, hacer un pequeño repaso frente a lo que se vino trabajando o a lo que significó la conquista de Europa sobre el territorio americano. ¿Cómo se presentó eso? En un primer momento, recuerden, los españoles sacaron del territorio americano una buena parte de sus recursos,
pero luego se vieron enfrentados a la necesidad de organizar la producción para el aprovechamiento económico de las riquezas encontradas. Y esto se vio orientado o marcado por diferentes aconteceres. Recuerden que la conquista o el mal llamado descubrimiento de América consistió en un saqueo y en un exterminio de las diferentes civilizaciones que existían en nuestro territorio. Fue lo que se conoció como la eurocentralización del mundo, es decir, que Europa se aprovechó imponiendo su cultura sobre las diferentes regiones. Sucedió en América, sucedió en Asia, sucedió en el continente africano. Todas estas diferentes potencias se lanzaron hacia la conquista de todos los territorios. Fue así como se dio el descubrimiento de América, que más que un descubrimiento fue un tropiezo que ellos tuvieron al querer irse para Asia y no contaron con la existencia de esta región o de esta parte de la Tierra. Listo. Entonces les repito y les recuerdo cómo se presentó esta apropiación. Entonces, la ocupación del territorio desde sus inicios se realizó a partir de enclaves urbanos y se orientó a la extracción de recursos mineros y a la satisfacción de aquellos que se necesitaban. Es decir, llegaron a los territorios y esa fue una de las principales actividades que se empezó a generar, la extracción de recursos naturales. En consecuencia de esta extracción se vio la necesidad de tener mucha más mano de obra. Entonces fue lo que permitió o lo que condujo a que se dieran las diferentes formas de dominación, que quizás la más marcada tuvo que ver con la esclavitud, con la esclavización de las diferentes comunidades inferiores a las cuales estaban empezando a impartir el establecimiento de este régimen, es decir, del monopolio del poder de una sola persona, influyó sobre el condicionamiento de las economías americanas, lo cual hizo que se afianzara aún más ese sistema de explotación, tanto de los recursos como de la mano de obra. Hagamos un pequeño recorderis para que se presentara toda esa serie de dominaciones. Fue muy importante la diezmación de la población indígena, como también fue demasiado importante la esclavitud que se presentó a toda la población, o no a toda, a la gran mayoría más bien, de la población de la región africana, es decir, del continente africano. Luego de haberles hecho esta pequeña descripción de una manera muy insatisfecha frente a lo que fue el descubrimiento de América, vamos a darle continuidad a la narración de toda la serie de sucesos que se empezaron a desarrollar a partir de ello. Uno de esos tuvo que ver con el mercantilismo, es decir, la comercialización de los diferentes productos que se generaban en aquel momento. Este término fue acuñado por el filósofo y escritor Víctor Riquetti, pero fue muy popularizado y quizá extendido por todas las regiones con el economista Adam Smith. Según la propuesta que él hacía o la interpretación que él hacía, esta doctrina como principal fuente de desarrollo económico en un país se dio por medio del comercio exterior, es decir, un país que, independiente de la situación interna, tuviese comercialización con otras regiones o con otros países,
lo consolidaba él de una manera muy positiva frente a los demás. Para eso fue importante el factor humano, el recurso de las personas. A diferencia del espíritu de los colonizadores ingleses, estos colonizadores españoles, recordemos que esos fueron los que tuvieron incidencia en nuestra región latinoamericana, Colombia en especial, ya que fueron los ingleses los que lo hicieron fue en la parte norte del continente, de Estados Unidos en especial. Recuerden la pequeña explicación que tuvimos la semana pasada. Entonces, como fueron los españoles los que hicieron su dominio en esta región, fue entonces como se nos ve reflejado en nosotros muchos de los comportamientos que ellos vinieron a implementarnos, a enseñarnos. Es por esta razón que desde su llegada aprovechó la mano de obra nativa y posteriormente la esclava. Es decir, los españoles no estaban ni tenían apetencia por el trabajo. Entonces fue como empezaron a implementar la esclavitud y el dominio desigual frente a las demás tribus o comunidades. Fue así como se institucionalizaron, es decir, se volvieron prácticamente con aval jurídico diferentes actividades de explotación, como lo fue la mica, la encomienda y el resguardo. Eso fueron formas de dominación que ejercieron sobre los nativos para que adquirieran compromisos y así poder fortalecer el dominio de los más. Se hace entonces pues determinante la tenencia de la tierra y el dominio que ejercían las personas para poderle dar un aprovechamiento a ella. ¿A quién? A la tierra. Sabemos que para ese momento se está dando la colonización y la conquista. Entonces, ¿cómo era concebida la tierra en la colonia? Bajo 3 principios de dominación que eran demasiado importantes y bajo el argumento con el cual se apropiaron de ella, y eran que no era tierra de nadie, es decir, a los indígenas no los consideraban personas, y por el contrario asumían que esto debía ser tierra para la evangelización. Pasemos a la siguiente diapositiva para que tengamos como una asimilación por medio de las imágenes frente a lo que se presentó en esto. Es decir, consideraban a los indígenas como personas inferiores, ya que no tenían las convicciones religiosas que ellos sí tenían. Recordemos que para los españoles la religión que primaba era la católica y ellos asumían esta como la única verdad verdadera, valga la redundancia. Y no solo España, pues la gran mayoría de poblaciones o de países de Europa. Tenemos el caso de Portugal, tenemos el caso de Italia, de Francia, que eran potencias para ese momento muy demasiado alineadas con las actividades que se impartían desde la iglesia. Entonces vemos como la corona, es decir, el reino, pasaron a manos particulares y propias toda la prosperidad de la tierra que estaban conociendo o que estaban empezando a conquistar, desarrollando actividades, como les mencioné ahorita, económicas, la mica, el resguardo, la encomienda, que posteriormente se transformaron ya en actividades económicas, como lo fue la minería, que fue quizá el producto más rentable de aquel momento, ya que al principio los conquistadores se apoderaron de ellos
luego los recolectaron naturalmente y luego se los saquearon a todas las comunidades. ¿Qué fue fundamental en esto? Fue fundamental el poder militar, el dominio de la pólvora, que ya se hacía muy bien por parte de los europeos. Fue una de las cosas que notoriamente mostró la desigualdad frente a las comunidades de acá. Por eso fue que se les hizo tan fácil, tan sencillo el dominio y el apropiamiento de la ganadería, de la agricultura, de la explotación de minerales y de metales preciosos, lo cual desencadenó que un comercio entre los dos continentes, debido a que lo que extraían de América servía como sustento para el desarrollo que se presentaba en Europa. Hubo demasiada apropiación de recursos minerales, demasiado oro, demasiada plata, demasiado cobre, toda esa serie de metales que fueron fundamentales para gestar la revolución de la industria en Europa. Hagamos acá un pequeño repaso histórico para que finalicemos por el día de hoy y demos tema para la próxima semana. ¿Qué se gestó y se presentó entre los siglos XVI y XVII? El contrabando, que era básicamente la prohibición impuesta a los extranjeros de comercializar con posesiones americanas. Es decir, se empezaron a legislar y a reglamentar toda una serie de normas que justificaron el apropiamiento de los recursos. Como vieron los europeos que acá había tanta riqueza natural, empezaron a hacer toda una serie de legislaciones que permitieran jurídicamente cómo se apropiaran de esas cosas. Repitamos: oro, metales, animales y recursos naturales. Jóvenes, esa explicación del día de hoy quiero que la materialicen respondiendo estas dos preguntas. Recordemos que hoy era un pequeño recorder de lo que hemos hablado, de lo que ustedes tienen consignado en sus cuadernos de talleres anteriores, y así solucionamos estas preguntas. 2. Jóvenes, me despido por el día de hoy, les envío un abrazo muy grande y nos estamos comunicando de manera telefónica o por los diferentes o por el grupo más bien de WhatsApp. Me hablan en el interno para las dudas que necesiten o tengan y quedamos en contacto. Buen día, se les quiere. Good morning, dear students, and welcome to the second class of English. This is your teacher, Luis Fernando Rubio. Today we are going to study about the present simple affirmative, and we are going to make emphasis in the third person of singular rules. As the objective for the class today, vamos a reconocer cómo se estructura el presente simple en inglés con las terceras personas del singular. The competence to develop. Vamos a identificar la forma de expresar ideas de forma oral y escrita utilizando el tiempo presente simple afirmativo con las terceras personas del singular. Hoy hacemos énfasis en terceras personas del singular. Here we have some everyday routines that we studied in last class. La clase anterior estuvimos haciendo un pequeño estudio sobre las rutinas diarias. Let's remember this vocabulary. Repeat after me. Do the laundry.
hang the clothes, iron the clothes, make the bed, go to bed, wake up, brush the teeth, drive to work, get home, take a bath, brush your hair, go for a walk, have breakfast, have lunch, have dinner, make dinner, fold the laundry, surf the net, feed the dog, take a taxi, wait for the bus, paint the picture, take out the rubbish, sweep the floor, rake the leaves, read the news, clean the window, cut the grass, do the dishes, paint the house, have a break, take a break, walk the dog. ¿Cuáles son los usos del presente simple? Vamos a concentrarnos muy bien porque con cada uno de estos usos que explicaré a continuación deberán realizar la actividad final. Usamos el presente simple para expresar hábitos y rutinas, hechos o verdades generales, acciones repetidas o situaciones repetidas, emociones y deseos permanentes. Vamos a ver algunos ejemplos. I wash my teeth. Yo lavo mis dientes. Entenderíamos este ejemplo como un hábito. I work in London. Entenderíamos este ejemplo como un evento de permanencia. Yo trabajo en Londres. London is a large city. Es un hecho general. Londres es una ciudad muy grande. I love my family. Amo a mi familia. Entenderíamos este ejemplo como la manifestación de una emoción. I want to be a doctor. Yo deseo o quiero ser un doctor. Y lo entendemos como un ejemplo de un deseo permanente. También usamos el presente simple para dar instrucciones o indicaciones. You walk for 200 meters. Then you turn left. Tú caminas por 200 metros y luego giras a la izquierda. Ahí estamos dando una instrucción o una indicación, en este caso, una dirección, una forma de llegar a algún lugar. Usamos también el presente simple para hablar de eventos programados, presentes o futuros. Example. Your exam starts at 9. Tu examen comienza a las 9. Quiere decir que aún no ha empezado y que comenzará en algunos minutos cuando sean las 9. Es un evento de futuro, pero lo expresamos en presente simple. También lo usamos para referirse al futuro detrás de algunas conjunciones como after, when, before, as soon as, and until. Ejemplo. He will give it to you. Él te lo entregará. When you come next Saturday. Cuando tú vengas el próximo sábado. Aquí la expresión when sería la conjunción utilizada y la expresión del presente simple sería you come next Saturday. Por eso decimos después de o detrás de la conjunción. Vamos a ver algunos ejemplos por cada uno de los usos. Para hábitos y rutinas, cuando hagan su tarea deberán tener en cuenta todos los usos que he explicado hasta ahora y estos que voy a explicar a continuación. Usamos presente simple al hablar de hábitos y rutinas y vamos a ver que estos ejemplos están expresados con terceras personas, algunos de ellos. He drinks tea at breakfast. Él toma el té en el desayuno. She only eats fish. Ella solamente come pescado. They watch television regularly. Ellos ven televisión regularmente. Eventos y acciones repetidas. We catch the bus every morning. Tomamos el bus o cogemos el bus cada mañana. It rains every afternoon in the cold season. Llueve todas las tardes en las estaciones de frío. Cuando el clima está frío, queriendo decir.
They drive to Monaco every summer. Ellos conducen a Mónaco cada verano. Hechos o verdades generales. Water freezes at 0 degrees. El agua se congela cuando está a 0 grados. The earth revolves around the sun. La tierra gira alrededor del sol. Her mother is Peruvian. Su madre es peruana. Son hechos o verdades generales en algunos casos. Lo usamos también para dar instrucciones o indicaciones. Veamos una instrucción. Open the packet and pour the contents into hot water. You take the number 6 bus to Whitney and then the number 10 to Bedford. Eventos programados. His mother arrives tomorrow. Our holiday starts on the 26th of March. Construcciones de futuro. She will see you before she leaves. We will give it to her when she arrives. Vamos a hacer claridad sobre qué pasa cuando usamos terceras personas del singular para hacer nuestros ejemplos o cuando nos referimos a acciones que hacen estas personas. Normally, in the present tense, we add an S to the end of the verb in the third person. He, she, and it. Recordemos, las terceras personas del singular serían he, él, she, ella, and it, para referirnos a objetos, animales, cosas en general. Y veamos un ejemplo. Aquí tenemos 4 verbos, speak, play, give, and make, que si los conjugáramos con terceras personas en la presente simple afirmativo nos quedarían speaks, plays, gives, and makes. So, ¿qué notamos aquí de diferente? Cuando usamos una tercera persona, miramos que al final del verbo se le agrega una S. En la tercera persona del singular, el verbo siempre termina en S. Ejemplo. Example, in this case, he wants, she needs, he gives, she thinks. En su escritura normal, el verbo no tendría esta S. Nosotros se la debemos agregar cuando el sujeto de nuestra oración o de nuestro ejemplo, cuando a quien nos referimos que hace la acción es he or she, or it. Examples. He speaks 3 languages. She drinks coffee every morning. My dog hates my cat. The third person of singular rules. Irregular and regular verbs in English in the present tense follow very simple rules. The only change that is made to these verbs is in the third person, for he, she, or it. Rule number 1. If the verb ends in ss, x, ch, sh, or the letter o, we add s in the third person. Entonces, la regla anterior nos dice que agregamos es a los verbos que terminan en su escritura normal, que terminan en ss, en x, en sh, ch, o que terminan en una o, les agregamos es al final. Ejemplo. He passes, she catches, he fixes, he pushes. Tenemos aquí ejemplos de verbos que terminan en ss, que terminan en x, que terminan en ch, que terminan en sh o que terminan en una o. Y aquí nos explican cómo quedan cuando están con una tercera persona. Repeat. Kiss, kisses, fix, fixes, wash, watches, crash, crashes, go, goes. Example. A mechanic fixes cars. She watches soap operas every afternoon. He kisses his wife before he goes to work. Él besa a su esposa antes de ir a trabajar.
Verbo que termina en SS se le agrega ES, verbo que termina en O se le agrega ES. If the verb ends in a consonant plus Y, we remove the Y and plus the I's in the third person. Cuando el verbo termina en una consonante y vamos a conjugar ese verbo en una consonante seguida del Y, quitamos la Y y agregamos IS con la tercera persona. Example: carry, carries, hurry, hurries, study, studies, deny, denies. Vemos que en este caso los verbos terminaban en y antes de la Y había una consonante. Hay una consonante. En estos casos cambiamos la y agregamos la terminación AIS, así como vemos acá. Ojo, siempre y cuando antes de la Y haya una consonante, porque la excepción de la regla dice que cuando a esa Y la precede una vocal, es decir, que antes de la Y, en vez de una letra consonante, haya una vocal, solo debemos agregar la S. Example: play, plays, pray, praise. Como vemos, aquí al final, la Y, antes de esta Y hay una vocal. Por lo tanto, no hacemos ningún cambio con tercera persona del singular, solamente agregaríamos S. Example: Isabel studies every night. The baby cries all the time. He denies all responsibility. Como actividad final, vamos a escribir en tu cuaderno 5 ejemplos con cada uno de los usos explicados en este video clase, en los que utilices verbos de la lista anterior, de las everyday routines, y también otros verbos que necesites, según cada uno de los usos. Estos ejemplos deberán ser escritos en presente simple y utilizando en cada uno de ellos los pronombres personales he, she, and it únicamente. Recordemos que en la tarea anterior utilizamos los pronombres I, you, we, and they únicamente. En esta clase, como hicimos énfasis en el uso de las terceras personas del singular, utilizaríamos he, she, and it únicamente. Y deben hacer 5 ejemplos de cada uno de los usos que se explicó a lo largo del video clase. Deben registrar esta actividad en su cuaderno. Aquí tenemos de nuevo la lista para quienes deseen pausar el video y escribirla de nuevo. Recuerden que este video también se encontrará en YouTube, en el canal de la institución, y para quienes tengan acceso a internet y algún dispositivo para navegar, celular, tablet o computadora, podrán ver la clase de nuevo y pausar el video las veces que sean necesarias hasta escribir en la lista y poder recordar cada uno de los usos explicados. Thank you very much for your participation and for your attention. Remember, stay at home and learn together. Recuerden quedarse en casa y aprender en familia. Es por tu salud, la salud de tu familia y la de nuestra comunidad de Estación Cocorná. Bye bye.